Días, jóvenes. Vamos a continuar viendo la presentación de la capa de red para poder después ver la capa de transporte, ¿verdad? Nos habíamos quedado ya un poquito y algo adelante. Visto ya todo esto un poco. Estamos viendo pues que algunos motivos, ¿verdad?, por los cuales podemos requerir dividir la red, ¿verdad? Ya habíamos visto que por el rendimiento, también por la cuestión digamos, del tipo de servicio que también se va a dar, ¿verdad? Digamos, como los roles, por ejemplo, ¿verdad? También es requerido hacer divisiones de la red, también por la parte de propiedad, ¿verdad? Ya también puede ser otro motivo que haga la necesidad de segmentar la red, ¿verdad? Otra parte también que siempre entra en los roles, por ejemplo, un segmento donde están los servidores también se hace aparte, ¿verdad? También hay servidores que son para uso público, digamos, que están expuestos a Internet, por ejemplo, un servidor web, pero también tenemos otros segmentos donde, por ejemplo, tenemos los datos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes razones ahí para dividir, ¿verdad? En caso de que, por ejemplo, si tenemos un servidor web, por ejemplo, el Prometeo, donde ustedes pueden ver sus registros de notas, nosotros ingresamos notas, ¿verdad? El Prometeo, como se puede ver desde afuera, el servidor web, ¿verdad? No es recomendable que en ese servidor se contengan los datos de las notas, ¿verdad? Los registros. Entonces, las notas deben de estar en otro servidor, ¿verdad?, en otro segmento de red donde esté más protegido, ¿verdad? Y pues, y solamente darle acceso por decirlo así, a una copia de esa data que tenga acceso a ese servidor y él lo publique, ¿verdad? Pero de tal forma que si, por ejemplo, hay un ataque en el servidor web, no comprometa la información, ¿verdad? Tal vez la información podría que llegaran a tener acceso porque pueden, digamos, desde el servidor acceder a la información, pero no la podrían borrar, por ejemplo, ya, porque estaría en otro segmento de red que con otros permisos, otros privilegios, ¿verdad? Que tendría que un hacker, por ejemplo, tendría que violar otros niveles de seguridad, ¿verdad? Pero todo ese esquema así que uno hace, ¿verdad?, que divide la red para poder asegurar, ¿verdad?, poner esos muritos que ustedes ven ahí, se les llama firewall. son equipos que trabajan en las 7 capas, ¿verdad? Y pues ellos verifican hasta las aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si es una aplicación HTTP y ya tiene sus propios comandos, entonces, y ve que se están ejecutando comandos que no son de HTTP, entonces también se bloquean. Entonces, hay varios niveles, pues, ¿verdad? Hay varias razones por las cuales tenemos que nosotros segmentar la red, ¿ya? Como les habíamos hablado, lo mismo, ¿verdad? Y en resumen, tenemos degradación del rendimiento, la parte de seguridad, administración de direcciones, también reducir pues las redes grandes, ¿verdad? También reduce el tráfico entre las redes, ¿verdad? Y la parte de los mensajes broadcast, ¿verdad?, de un host hacia los demás hosts de la red, ¿ya? Esta parte este slide es como el resumen, ¿verdad?, de por qué tenemos que nosotros dividir, ¿verdad? Algunos de los motivos por los que tenemos que dividir las redes, segmentarla. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que realizar ese procedimiento. En IPv4 hay una manera de reducir lo que son, de dividir las redes, ya, basado, digamos, en el número de hosts,
¿verdad? O de dispositivos o equipos o computadoras, ¿verdad? Que van a estar conectados en el segmento, ¿ya? O sea, se recuerdan que decíamos que teníamos el mecanismo de la dirección de red y la máscara para poder definir el tamaño de una red y que podíamos hacer redes de tamaño en potencias de 2, ¿verdad? Redes de un host, 2 hosts, 4 hosts, 8 hosts, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 4096 y así sucesivamente, ¿verdad? Son los tamaños de redes que podemos tener. Entonces, eso lo vamos a determinar basado en el número de dispositivos que vamos a tener conectados en una red, ¿ya? Entonces, la parte que mencionábamos ahí del broadcast, ¿verdad? También, ¿va? Que teníamos, que podíamos dividirlo utilizando un equipo ya de capa 3, que se denomina enrutador, ¿verdad? Él lo que hace es ver los paquetes y ver las direcciones IP, ya las direcciones de capa 3, y basado en esas direcciones toma decisiones hacia dónde enviar los paquetes, ¿verdad? Los switches trabajan en capa 2, ya vimos, ahí otra vez repasando lo que vimos en la clase anterior, los repetidores y los hubs, digamos, trabajan en capa física, los switches trabajan en capa 2. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toman decisiones, ¿verdad? Los switches basados en las direcciones MAC, ¿verdad? Ya lo estábamos viendo que se abren o se cierran los puentes dependiendo de que si en qué segmento se encuentra la computadora, ¿verdad? Con tal dirección MAC. Dependiendo de esa dirección es que así se comporta el switch. O sea, toma decisiones basadas, ¿verdad? En las direcciones MAC. Por eso se dice que trabaja en capa 2. Y los routers toman decisiones basadas en direcciones de capa 3, que son las direcciones IP. ¿Ya? Vamos, lo mismo que habíamos visto, la parte de las divisiones de la red, ¿verdad? Ya, entonces, las funciones de seguridad que se pueden implementar, ¿verdad? Que les mencionaba yo, se pueden hacer en un firewall. Ya vamos a ver que a nivel de capa de red, pues, como ya tenemos identificados los segmentos, les asignamos redes, podemos poner políticas, se le denomina, por las direcciones IP. ¿Vale? Nosotros dijimos a este bloque de direcciones IP, les vamos a dar permiso para que hagan tal cosa. Ya, por ejemplo, decimos lo que les mencionaba, a la red de administración, le vamos a dar permiso para utilizar estos recursos. ¿Verdad? Ya, este ancho de banda, este servidor. Ya, entonces se van poniendo políticas basadas o reglas, ¿verdad? Basados en las direcciones IP. Esa es una manera. Ahí se dice que estamos trabajando filtrando a nivel de capa 3. También podemos poner políticas por las direcciones MAC, ¿verdad? Si ponemos políticas por las direcciones MAC, ahí decimos que estamos poniendo políticas de capa 2. Reglas o políticas, ¿va? Son dos cosas que se pueden poner. ¿Ya? Entonces, ya sea por direcciones MAC o podemos ponerlas por direcciones IP. Además, hemos visto la capa de transporte. Vamos a ver a otro mecanismo que existe, que son los puertos, ¿verdad? También podemos poner en el firewall en unas reglas basadas en esos puertos. Al final, vamos a ver que existe un mecanismo que se le denomina socket, y lo que intentamos controlar con los firewalls son los sockets también, ¿ya? Y además, vamos a ver que como podemos poner reglas también por aplicaciones, ¿ya? Por aplicaciones, por ejemplo, yo puedo decir, mire, ok, quiero que no pueda ingresar a WhatsApp, ¿ya? Es una regla completa, o no puedan ver YouTube, ¿verdad? Entonces lo que se hace ahí, que en los firewalls se complementan, ¿verdad? Con bases de datos que clasifican el tráfico de Internet. Por ejemplo, lo pueden clasificar en sitios web, por ejemplo, de deportes o aplicaciones de streaming, por ejemplo. Ya, entonces, yo puedo decir, prohíbo todas las aplicaciones de streaming en este segmento, de tal hora a tal hora. Eso es bien común, por ejemplo, ese tipo de políticas que se instalen en los firewalls, es decir,
Por ejemplo, la parte de deporte, ¿no? Bastantes empresas, por ejemplo, permiten que de 11:30, por decirlo así, a 1:30 de la mediodía puedan ver noticias de deporte. ¿Por qué? Porque ya digamos que es casi que la hora de almuerzo. O algunos más estrictos que ponen de 12 a 1, ¿verdad? Y después de 5 en adelante, por decirlo así, después de la hora laboral, se pueden ver en noticias de deporte, sitio web de deporte, por ejemplo. Entonces son políticas que se pueden establecer en un firewall. Entonces también lo podemos hacer, como les decía, por aplicación, ¿verdad? Igual, digamos, podemos permitir que el acceso a YouTube, por ejemplo, que no, o streaming, va, Netflix, YouTube. Entonces usted tiene una empresa y dice, no, ok, aquí no van a estar viendo películas. Entonces colocamos una regla ahí que le prohibimos ver, digamos, Netflix específicamente, podría ser Netflix o Prime, ¿verdad? Ya es la aplicación completa que se prohíbe, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Eso, como les digo, se ocupa bases de datos complementarias, ¿ya? Complementarias que y puede ser, digamos, de funcionar de tal hora a tal. Uno cuando paga licencias por firewall también paga licencias por el acceso a ese tipo de bases de datos que clasifican los sitios. Una cuestión bien común, eso sí casi que es una regla bien común, que se bloquea la parte, por ejemplo, de porno. Se pone bloqueo total, ¿verdad? A pornografía, ¿ya? Por ejemplo, hay, digamos, sitios que hay aplicaciones que funcionan, digamos, por palabra, ¿verdad? Y ahí sí tal vez hay más errores, pero porque a veces prohíben, digamos, sexo, por ejemplo, la palabra sexo, y entonces aparece sexo, pero quizás están buscando algo de biología, por ejemplo, entonces, y lo bloquean. Entonces, ese tipo de servicios así que de filtrado, ¿verdad? No es muy efectivo. Es mejor el que les digo yo, de esos sitios que están clasificando toda la información que está en el Internet, la clasifican y la meten, digamos, ahí en segmentos, ¿verdad? De deportes, como les decía, pornografía, la parte de violencia. Generalmente el tráfico, irónicamente, uno quisiera que Internet fuera, el mayor tráfico fuera la, la, la parte de investigación. Y generalmente el mayor tráfico tiende a ser la parte de pornografía y la cuestión de violencia, que es bien, es que atrae bastante a los usuarios. La parte de escenas violentas, cuestiones así, ves como que hay una tendencia, digamos, por el ser humano de ver esas cosas. Entonces, es bastante común, ¿verdad?, que existan esas reglas, digamos. Por eso le estoy poniendo ejemplos de aplicaciones, ¿verdad?, que ya son cosas, un filtrado, que usted no solo prohíbe el acceso web, sino que está prohibiendo el acceso web a un sitio porno, a un sitio que tiene escenas o información violenta, o tiene cuestiones que fomentan, digamos, también la violencia. Entonces, hay cuestiones también políticas, ¿verdad? Entonces, el filtrado se da, ¿verdad?, digamos, a nivel de empresa. Hay veces que se hace hasta a nivel de país, ¿verdad? Pero esa es otra cosa también, ¿verdad? Pero sí, se puede, ¿verdad? Hay países que filtran el contenido total, ¿verdad? De lo que puedan acceder sus digamos, sus ciudadanos, ¿ya? Entonces, hay mecanismos, digamos, también que se andan buscando, por ejemplo, el acceso con VPN y cuestiones de eso, que los vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Pero, digamos, en general, ¿verdad? Sí se pueden implementar filtrados, y a eso es lo que hacen los firewalls, esos muros, ¿verdad? Ellos se encargan de esos filtrados.
ya, y que pueden ser a nivel de capa 7. Aquí estaba, por ejemplo, aquí está un murito, ya, mejoramos la seguridad. Otra cosa que hace es que no permite que ingresen de afuera, ¿va? Esa es la otra función, ¿verdad? De que no permitimos que de afuera ingresen hacia nuestra red, ¿verdad? También lo hace el firewall. Es un muro de contención, ¿va? Es como que usted hace un muro perimetral en la colonia, en los residenciales, que hoy es bien común, y pone un portón, ¿verdad? Pues ahí estaba el muro y el portón lo tiene el firewall. Entonces no se puede ingresar si no se pasa a través del firewall, ¿ya? Y ahí usted pone las reglas, las políticas. Entonces, usted dice, ok, esto es aceptado, esto no, ¿verdad? Entonces, ahí hace el filtrado que se denomina, ¿ya? Entonces, como les digo, las tareas, así una de las tareas de administración de las redes, pues es eso, administrar los firewalls, que para poder brindar cierto nivel de seguridad, ¿ya? Entonces, eso también es, digamos, por seguridad también, como les digo, es necesario segmentar la red, poner el segmento de los servidores, poner aparte los usuarios, poner aparte servidores que son de tipo interno, ¿verdad? Entonces se va colocando esos muros de contención para poder ir filtrando y se van dividiendo también las redes. Ese es otro de las funciones que se tienen a nivel de administradores de la red. Ya, ahí como les digo, también, imaginémonos que tenemos estos dos segmentos, podemos hacer que entre ambos sí puede haber conectividad de ciertos servicios. Ya, pero a los de internet no los dejamos pasar, ¿va? También podemos crear VPN, ¿va? Que son como canales seguros, ya encriptados, que atraviesan el internet, pero como está cifrado, no pueden ser vistos por terceros, ¿va? Ese es otro también uso que se hace también de no firewall también, ¿verdad? Entonces, hay bastantes mecanismos ahí que tenemos beneficios al usar los firewall, ¿verdad? Normalmente el router que utilizamos para salida o los routers se conocen también como gateway, ¿va? O puertas de salida, ¿va? Son las compuertas, ¿va? ¿Ya? Una topología bien común es esa que se muestra ahí, ¿va? Que tenemos una red local y esa nos conecta a una red externa, y que es internet, ¿va? Puede ser internet y ahí podemos venir y alguien externo, digamos, yo estoy trabajando desde casa, entonces hago una conexión a través del gateway, del firewall, ¿verdad? Y entro a la red, ¿verdad? Eso también es válido. O sea, un acceso remoto ya se puede hacer a través de una VPN. Entonces, hay mecanismos, bastantes mecanismos que permiten, digamos, eso. Al final lo que vamos a tener bastantes redes. Ese es el punto, ¿va? ¿Por qué las dividimos? Las dividimos por seguridad, por rendimiento, ¿verdad? Por roles, y por tipo de usos. Entonces, al final tenemos que aprender que vamos a estar conviviendo con bastantes redes y tenemos que nosotros venir y hacer el trabajo de asegurar, pues, ¿verdad? Asignar también redes, ver que el trabajo entre redes funcione. ¿Ya? Entonces, esa es la parte, ¿no? Ya, entonces hay que hacer lo que se le llama direccionamiento. Yo les mencionaba en clases anteriores de que, por ejemplo, las tareas en la capa de red son direccionamiento y enrutamiento. ¿Ya? La parte y ese direccionamiento y enrutamiento, las dos tareas esas, es el 60% de la materia, se los vuelvo a repetir, va. Entonces, ahorita lo que estamos viendo, no crea que es, como les digo, no estamos perdiendo el tiempo, estamos estableciendo como las bases del por qué vamos a hacer eso. Ya vamos a ver la mecánica de cómo direccionamos, ya vimos un poquito, por decirlo así, de cómo hacemos lo que son el tamaño de la red, ¿verdad? Y cómo se representa, digamos, una red de cierto tamaño. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Decíamos que queríamos una red de 16 hosts, de 32. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pero, ¿cómo lo representamos? Ya vamos a ver cómo hacemos esas divisiones.
Pero eso es direccionar, es asignar redes. Y enrutar es hacer que esas redes, digamos, se puedan comunicar entre sí, ¿verdad? Entonces, esos son lo que son las dos tareas principales. Y eso es lo que el mayor trabajo, pues, ¿verdad? Que vamos a ver en esta materia, son las competencias, ¿verdad? Entonces, la parte de direccionamiento, eh, esta parte de direccionamiento jerárquico ha sido como la idea principal, ¿verdad? Ya, fíjense que con IPv4 se intentó cumplir, ¿va? Con este objetivo ya del direccionamiento, de hacerlo jerárquico por completo. Pero como creció bastante desordenado, o sea, la asignación de los bloques no fue tan ordenado que no se logró cumplir, ¿verdad? En su totalidad, ¿verdad? El porcentaje de estructura que se hizo así jerárquico fue bastante, no fue de los niveles que se deseaban, ¿verdad? Tener, ya, pero con IPv6 se está corrigiendo eso. Fíjense, una de las cosas siempre que les menciono ahorita, ¿por qué IPv6 hasta en ese punto es mejor, ¿verdad? Que IPv4, porque se está asignando más ordenado, ¿ya? Y fíjense que no es cuestión de que no existía lógica de ordenamiento ni nada de eso, sino que simplemente es que creció demasiado rápido el Internet, ¿no? Y de forma desordenada, como les dije yo, ¿ya? Porque hay un mecanismo de direccionamiento que funciona, ¿verdad? Y funcionó antes que el Internet, ¿va? Que es la parte de telefonía. Ya, si ustedes ven, nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro código de país, ¿va? Código de país, ¿cuál es el 503, va? Entonces usted está en China, marca 503, los switches de telefonía saben de que tiene que rutar la llamada hacia El Salvador, por ponerle un ejemplo. Ya sabe que el 503, esos 3 dígitos ya le dicen hacia dónde tiene que rutar y ahí empiezan todos los switches, ¿ok? Desde de la China lo mandan, no sé, a Estados Unidos y de Estados Unidos a El Salvador, pero todo ese enrutamiento es lo mismo que se quiere hacer con las IPEPA, de que cuando usted manda un paquete de la China a El Salvador, pues entonces con solo el 503, por decirlo así, ya supiera que ese teléfono es de El Salvador, ¿ya? Y así va, el 504, no sé, Guatemala, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en telefonía sí se logró, así está. Entonces, la idea es que, por ejemplo, solo por los primeros bits de las IPEVA, ya se sepa a qué país pertenece. Entonces, hoy sí con IPv6 se está teniendo el cuidado ese. Entonces, eso que hace más pequeñas las tablas de enrutamiento, ¿verdad? Porque imaginémonos, el caso de la telefonía es el mismo problema que tiene Internet. ¿Hacia dónde envíe estos paquetes, va? Entonces, ¿hacia dónde enruta una llamada? Entonces, o sea, primero, como la lógica es a qué país va. Ok, podemos ejemplos de Japón hasta Estados Unidos, de Estados Unidos va al estado tal, del estado tal puede ser ahí, no sé, a un condado, no sé, digamos ahí la parte completa, cómo lo clasifica la parte postal, y ahí va la dirección específica y ahí a quién va dirigido. Ya todo ese direccionamiento, a eso es lo que se le llama direccionamiento. La idea es que sea jerárquico, así que sea ordenado. Pero digamos que se logró cierta medida, ¿va? Pero no a nivel como se desea, ¿va? De país, ¿va? Sino que nosotros tenemos bloques de IPv4 que no tienen, digamos, nada que ver unos con otros, ¿verdad? Están más por proveedor que por país. Entonces, pero esa es la idea, ¿va? De que si, por ejemplo, le apuntan a un bloque de direcciones de la universidad lo derivan a la universidad y la universidad decide si esa IP es de San Salvador, de Santana o de San Miguel, ¿va? Entonces ahí se hace la división, ¿va? Ese es como el espíritu, pero más pequeño, pero si hubiera sido
excelente que se hubiera logrado a nivel así como el sistema telefónico, aquel país, y de ahí el Estado, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero esa es como la idea, pero digamos en pequeño sí se puede hacer, y con IPs, ¿verdad? En pequeño, como le digo, si me lo mandan a mí, como soy una empresa, yo me encargo de hacer todas las subdivisiones internas, y a mí me mandan todo el bloque completo. Esa es como la lógica, ¿ya? Entonces, hay lo que sale ahí, que tenemos que dividir las redes, las grandes, en redes un poquito más pequeñas, ya que vayan respetando la estructura jerárquica, ¿ya? La idea es, como dice, que los routers, por ejemplo, es lo que les estoy mencionando yo, que por ejemplo, solo ellos saben cómo llegar a la universidad, ¿va? Ya de la universidad para adentro no saben qué direccionamiento hemos utilizado. Sí, como les decía, si este bloque lo mandamos para Santana, San Miguel o lo que sea, eso no lo saben los routers externos, solo saben que todo el bloque que le asignaron a la universidad se lo están mandando al router de la U. Y de ahí él, de ahí para adentro, cómo lo hace, no le interesa saberlo al planeta, ¿va? Ya le interesa saber sobre el bloque. Igual va, los proveedores les dan un bloque bien grande y él puede asignarnos a nosotros, a la universidad otro bloque, a la UCA otro, y así va. Y él agarra todo el bloque y a él le mandan el tráfico de todo el bloque sumado, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea. No andar en los routers de borde, se llaman los routers de borde, ya lo vamos a ver, el BGP, son los routers que manejan las rutas de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, la idea es minimizar esas tablas. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, a medida que ha crecido más la Internet, se ha vuelto más carga, y con el IPv6, como les digo, se quiere corregir parte de ese problema, ¿ya? Entonces, ahí podemos nosotros hacer lo que es el direccionamiento, ¿verdad? Que podemos ir creando, que ya les había explicado este mecanismo más o menos, de, por ejemplo, estos 8 bits, dejar todo esto que significa la red, y decir qué parte de los bits significan el host. Fíjense que en IPX era fijo. IPX, recuerdan que era otro protocolo que ocupaba Novell de capa 3, que esto, la parte de red y la parte de host eran fijas. Ya, en IPv4 se hizo variable, que usted, dependiendo vamos a ver inicialmente del tipo de IP, se hicieron como clases de IPs, y basadas en las clases, así era la parte de host y la parte de red. O sea que estaba dado, había clase la parte de la red, y los otros, digamos, los otros hosts. Habían otras redes que los primeros 16 bits era la parte de la red, que esas eran clase B, y los otros 16 bits eran la parte de los primeros 24 bits eran la parte de red, y como está esta imagen, los otros 8 bits eran la parte del host, ¿ya? Entonces, y a esas eran las clases C. Entonces usted venía y decía, dependiendo de cuántos hosts tenía o de qué tamaño era su red, quería su red, entonces la podía hacer clase A, clase B o clase C. Entonces, dependiendo de, así eran redes que eran redes clase A, para IPs que para clase B, y IPs que eran para clase C. Entonces, con solo ver los primeros bits, usted ya sabía de qué tamaño era la red. Entonces, era como de tamaño fijo, ¿va? Entonces, pero como se acabaron las IP que les mencioné, entonces se hizo un mecanismo para hacer variable. Ya no eran solo así, no era de clase A, B, C, sino que usted puede hacer redes de 16 hosts, de 32, ¿verdad? De que decía yo, de 64, de 128, 256, 512, 1024, todo usted puede hacer dependiendo de sus requerimientos. Ya no importa, digamos, el tipo de dirección, la clase, sino que
va a depender de la máscara que usted le coloque, ¿verdad? Entonces, ese es como el mecanismo que se utiliza. A esas redes se le llamó classless, o sea, sin clases, ¿verdad? Entonces, eso fue necesario porque se acabaron, ¿verdad? Las IPs. Entonces, otra razón que les digo, porque hay que migrarlos a IPv6. Entonces, ¿cuántos dispositivos va a necesitar conectar en una red? ¿Verdad? Recordemos de que también necesitamos como una puerta de salida. Normalmente las redes son tipo stub. El stub, que las redes de los usuarios son de ese tipo. Las redes de los proveedores no son stub, ¿verdad? Ya les voy a hacer un dibujito rápido ahí para que veamos qué es stub y qué no. Entonces, casi siempre todas las redes salen y entran los paquetes por un solo punto. Y ese punto es nuestro gateway. Ya, entonces ahí donde tenemos que enviar todo y de ahí también viene todo. Ya, hay que reservar un IP para el gateway. Digamos aquí, veamos este ejemplo. Vengo y asigno aquí. Normalmente ese es otro criterio. Fíjense que los gateway normalmente se asigna la primera dirección IP disponible. Por ejemplo, en ese bloque de la izquierda, ustedes ven, tengo la 192.168.2.1 pleca 24. Ese bloque de IPs, esa red, es una red de, si recuerdan, son 8 bits que tengo 256 IPs, ¿verdad? Pero la primera es la de red, no la ocupo, la 0, y la 255 tampoco, porque es la de broadcast. La primera que puedo utilizar es la 1. En la 1, como ven, se le asigna al router. Es una política así de un criterio de los administradores de la red, asignar la primera, ¿ya? Y de ahí puedo asignar la 2, la 3, la 4, la 5. Normalmente las primeras IP también se reservan para el caso de los servidores, o dispositivos como impresoras, o algo especial que tengo yo en la red, las reservo las primeras IP, digamos las primeras 16, las primeras 32, para usos bien específicos. Y a las demás las puedo asignar ya a los usuarios. Entonces, casi que andamos buscando cómo hacer esas asignaciones. Ahora lo importante es que tengan en cuenta que además de la máquina que ustedes van a poner, digamos, tengo 100 dispositivos que conectar, ¿verdad? Pero también tengo que reservar el gateway, ¿verdad? Entonces tengo que tomar en cuenta que esos dispositivos van a querer salir y que me va a llevar de una red a otra son los gateway, y los gateway necesitan un IP y normalmente se les asigna la primera. Que se puso de moda también, a alguien se le ocurrió a ponerle la última también, ¿va? Por ejemplo, hay administradores que le asignaban la 254, por ejemplo, que es la última que se puede utilizar, ¿va? Porque la 255 ya dijimos que es el broadcast. Entonces, la 254, y hay quienes, administradores, vienen y le asignan cualquiera, la 100, la 35, la 115, entonces, pero ellos dicen de que eso es para que cuando los usuarios se conecten, porque ese es el otro punto, una vez usted sepa más o menos cómo se asignan las IP, usted puede venir y querer agregar un dispositivo y le pone el IP que usted quiere, ¿verdad? Entonces ya puede meter un dispositivo como pirata, pero si no sabe cuál es el gateway, no va a poder salir. Entonces esconden el gateway, va, como una medida de seguridad, ¿va? La verdad que eso no es una buena política para seguridad, ¿va? Porque fácilmente solo van a ver la configuración de nuestro dispositivo y van a ver que el gateway es la 115 cualquiera y ya lo van a hacer, más que complican la configuración, ¿verdad? Y eso no realmente no es una medida que merite seguridad, ¿va? Pero sí, digamos que tenemos libre albedrío de decidir cuál IP de todas disponibles le asignamos al gateway. Y lo más común, ¿verdad? Lo más convencional, por decirlo así, es la primera del bloque que esté disponible, se le asigna al gateway. Eso en los laboratorios, fíjense que a veces pasa eso, ¿va? Que no le asignan la primera, entonces ahí se mira, ¿va? Cuando se hacen las trazas de que
le pusieron otra, ¿va? Pero normalmente, como les digo, es una buena práctica, pues colocarle la primera de disponible al dispositivo que se va a comportar como el gateway, ¿verdad? La parte aquí, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, en este caso hay varias redes. Ven, aquí tenemos la 2.0 pleca 24, la 3.0 pleca 24, la 4.0 pleca 24, la 5.0 pleca 24. Entonces, los paquetes llegan al router y el router tiene que decidir a cuál red es que va. Entonces, pero ese es el primer punto, que el router debe decir la 5 dónde está, o la red 4.0 pleca 24 dónde está. Ya no voy a preguntar dónde está la máquina 191.68.5.6. Me explico. Los routers no se preguntan cómo llegar a un individuo o un dispositivo, se preguntan cómo llegar a una red. Ya, cuando hago rutas no las hago por un dispositivo. Imaginen, tengo 500 dispositivos en un segmento. Entonces tendría que quedar 500 rutas, una para cada dispositivo. No, lo que hago es que la red le asigno de tamaño 512, ¿verdad? Y yo voy a enrutar por todas las 512 IP, por el bloque completo. Para eso es la dirección de red, ¿verdad? Porque uno le coloca la dirección de red con la máscara y eso representa las 512. ¿Ya? Entonces yo creo rutas por la dirección de red con la máscara. Eso me da a mí la red. La dirección de red unida con la máscara me dice cuál es la red. Representa todo. Es como les decía yo digo residencial Lomas de San Francisco. Ese residencial, yo mando el correo no por el residencial Lomas de San Francisco, pasaje 2, calle 3, no sé, casa número 35. No, yo voy a enrutar toda la paquetería, digamos, el correo por residencial Lomas de San Francisco. Una vez llegado allá, veo cómo entrego esa carta específica, ¿verdad? Pero cuando enruto, cuando creo mis rutas de envío de paquetes, lo hago por la red, por el conjunto, ya. No, me explico, no lo hago de forma individual, no ando preguntando cómo llegar a una máquina, a un dispositivo, pregunto cómo llegar a una red, ya. Entonces, el paquete, por ejemplo, se lo manda al router y el router es el que se hace las preguntas, bueno, ¿dónde está esa red? Y a los routers son los que les tengo que decir yo, ¿dónde está esa red? ¿Ya? Entonces, y eso, el mecanismo de estarles diciendo dónde está esa red, eso que es lo que se llama enrutamiento, ¿ya? Cómo llevar un paquete de un lado a otro. Entonces, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a hacerlo tanto de forma manual como una vez ya dominemos cómo se hace de forma manual la el enrutamiento. De ahí vamos a ver que alguien más se preocupó, dijo, bueno, ¿y por qué vamos a estar haciendo esto de forma manual? Porque así un ingeniero de sistemas como ustedes dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa que haga todo ese trabajo del enrutamiento? ¿Por qué no hacemos que los routers hablen entre sí? Nos inventamos un protocolo, un dialecto, para que ellos platiquen y se digan qué redes tienen y se pongan de acuerdo de cómo llevar esos paquetes de esas redes, y creen esa ruta, un programita que haga eso. Y eso es lo que se ha hecho, ¿va? O sea, el enrutamiento, hay enrutamiento estático que se le denomina, que lo hacemos nosotros de forma manual, y hay enrutamiento dinámico, que lo que hacemos es que ocupamos, digamos, un programa, ¿verdad? Que hace toda esta tarea, que es lo que hace que saca una base de datos, ¿verdad? Ocupa bases de datos para definir, ¿verdad? Cómo están todas las redes. Entre los routers, como les digo, se comunican y se dicen, hey, mira, yo tengo esta red, yo tengo esta otra, yo tengo la otra, y así se van poniendo ellos, transfiriendo información de qué redes tienen. Y una vez ya saben qué redes tienen, ok, entonces ¿cómo hago para llegar hasta tal red? Ahí es donde cambian los protocolos, porque hay diferentes estrategias para llegar a una red. Digamos, una solo lo hacen por el número de saltos, son los primeros protocolos que hubieron. Entonces, ok, ¿cuántos saltos tengo que dar para llegar a esta red?
¿verdad? Entonces solo toman en cuenta, por ejemplo, los saltos que van dando. Entonces, y es lo más lógico. Usted dice, ok, mire, para acá me puede esta trayectoria, me tardo 3 saltos y el otro me tardo 5, me voy por lo de 3, ¿va? Y los primeros protocolos funcionaban así, pero ya los protocolos más recientes ya toman en cuenta no solo los saltos, sino que también, por ejemplo, el ancho de banda que tiene cada segmento. Entonces, imaginémonos que tenemos hacemos 2 saltos, pero las carreteras, por decirlo así, son de 512 megas. ¿Ya? Pero al otro hacemos 3 saltos, pero las carreteras son de 2 megas. ¿Ya? Entonces, aunque sea más largo la otra, pero como tiene más ancho de banda, nos vamos por eso. Eso es equivalente a decidir, nos vamos por las calles pequeñas o nos vamos por el periférico. Una ruta que es más grande puede ser más larga, ¿verdad? Pero tiene más capacidad. Entonces, ya los protocolos más recientes son programas que toman en cuenta no solamente el número de saltos, sino que también el ancho de banda. Toman en cuenta también, imaginémonos la inestabilidad que tiene una trayectoria, es decir, una trayectoria que es muy buena, pero está inestable, entonces no va. Le pone cierto valor, va, a eso le llaman métrica, ¿va? Se califica. Es parecido a lo que hace el Waze, ¿va? Por ejemplo, ahí usted tiene aquí, usted puede decir, ok, puedo ir por la Monseñor Romero, la calle es mejor, pero es más largo irme por la Monseñor Romero que irme, digamos, no sé, por la zona rosa y por todo ese lado. Entonces, ahí usted decide, pero imagínense, puede decir, voy directo por la Monseñor Romero, pero de repente la Monseñor Romero está bien congestionada. Entonces, toda esa información ya la toman en cuenta los nuevos protocolos. Entonces, toman en cuenta el ancho de banda, el retardo, ¿verdad? El delay, toma en cuenta la estabilidad también de la trayectoria. Entonces, como ven, inicialmente sobre el número de saltos, ya después se hace como se toman en cuenta más valores. Entonces, por eso es que hay varios protocolos, ¿verdad? Y algunos funcionan mejor en ciertos escenarios y otros en otros. Pero eso es todo. Ahí ya ahorita les acabo de resumir, como les decía, el 60% de la materia, eso, y ahora solo tenemos que ver cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hacer direccionalmente y cómo hacer ese enrutamiento, ¿verdad? Seguimos aquí con que les digo yo. Va, en este caso, por ejemplo, miren, le asignaron la última disponible al gateway. ¿Ya? Entonces, todo, digamos, las máquinas que conectan, tengo que decir por dónde vamos a salir. Por eso es que las máquinas, los parámetros que se le coloca, la dirección que le corresponde, que es su ID, se le dice la máscara, que le dice cuál es el tamaño de la red a la que él pertenece y se le dice por dónde va a salir. Aquí en este caso, vieron, asignan al router la última disponible. Son las dos como criterios. El más común es la primera y algo otros que la ponen la última. Y ahí los que ponen intermedias, eso sí ya no es alguien, no, digamos, no es alguien muy convencional, es alguien, digamos, que un poquito así que le gusta cambiar un poco las reglas, ¿va? Pero no es lo más común, ¿va? Ya, entonces ahí están. Cuando nos pide configurar un dispositivo, nos pide esos 3 parámetros. ¿Cuál es la media dirección? ¿Cuál es la máscara de red? ¿Verdad? Eso me dice cuál es el tamaño de toda la red a la que yo pertenezco. Y me dice por dónde voy a salir. ¿Ya? Esas 3 cosas tengo que darle. De ahí hay un servicio que es el DNS, que lo que hace es que para facilitar a la interacción con los seres humanos, ¿verdad? Fíjense que ya las IP en realidad son 32 bits bajo un número binario, pero si ya los colocamos en formato decimal para poder que los mismos nosotros, ¿verdad? Los seres humanos se nos aparezca más amigable, pero todavía no es suficientemente amigable, ¿ya? Entonces necesitamos algo de que, por ejemplo, yo digo, quiero ir a HP, pongo www.hp.com, ¿verdad? Entonces, hp.com, digo, tiene más sentido, ¿va? Porque digo HP, ¿va? O google.com, ya, gmail.com, o
pongo ahí yahoo.com, ¿me entiendes? Entonces, yo pongo un nombre, pero ese nombre, por ejemplo, hp.com, ¿verdad? Al final tiene un IP. Entonces, necesito a alguien que me diga, ok, ese texto a que yo puse, que es hp.com, ¿verdad? Entonces, ¿qué IP tiene ese servidor? Entonces, hay un servicio que se llama DNS, que es un servicio de resolución de nombres. Domain Name Service. Él lo que hace es que, por ejemplo, yo le doy, ¿verdad? Le digo, mira, quiero llegar a hp.com y él me dice, ok, el servidor hp.com tiene esta dirección IP, ¿verdad? Y ya me da el IP y ya me conecto yo con la IP que me devuelve el DNS. Entonces hago como un paso previo, ¿verdad? Le pongo el nombre y se lo pregunto el nombre, se lo mando al DNS, el DNS me dice, mira, la IP de ese servicio, de ese servidor que vos querés es esta, y ya me conecto después con esa IP. Ya, primero hago una resolución de nombre, por eso también está la casilla de DNS. Entonces, básicamente, esos son los parámetros que le colocamos a un host: su dirección, la máscara y la puerta de enlace. Y para hacerlo amigable todavía más, el DNS, ¿verdad? Son como, de así, en pocas palabras, pues todos los parámetros mínimos que necesita un equipo para trabajar, ¿ya? Ahí está. Entonces, cuando ya chequeamos el comando ipconfig en Windows, ipconfig, ahí vemos la configuración, la IP, la máscara y su gateway. ¿Ya? Y si pusiéramos ipconfig pleca all, ya podemos ver también el DNS. La parte del enrutamiento, ustedes van a ver que siempre cuando ustedes van a una red remota, ¿verdad? Fíjense que esta parte es bien, hasta siento que está muy antes, pero sí, está bien, ¿verdad? Es un poco, esto que estoy explicando aquí no es tan sencillo de entender, ¿verdad? Pero voy a intentar explicárselos así un poquito, así, si no, como les digo, lo vamos a ver más adelante. Y yo cuando voy a un router, cuando voy, digamos, a mis redes locales, cuando voy a una máquina, yo averiguo cuál dirección MAC tiene las máquinas internas de que están en mi misma red, porque yo me puedo comunicar con ellas, ¿ya? Entonces, cuando digamos que el nivel de capa 2 y el nivel de capa 3 coinciden, la dirección IP y la dirección MAC, ¿verdad? Porque yo estoy yendo a una máquina que pertenece a mi misma red. Para eso me sirve la máscara, porque yo lo que hago es que averiguo quiénes forman parte de mi red. Entonces, con la máscara y mi IP, yo puedo hacer el cruce y averiguar cuál es la red donde yo pertenezco. Entonces, cuando voy a un equipo que está en mi misma red, no ocupo el gateway, ¿verdad? Porque yo sé que puedo llegar directamente con él. ¿Ya? Entonces, yo le mando el paquete directamente al equipo, ¿ya? Y que le digo que lo mando directamente al equipo, ahí hay algo que se hace que, fíjense, es cierto que lo mando por capa 3, pero al final, cuando ya estoy ahí en el medio, tengo que también mandarlo a la dirección MAC, a nivel de capa 2. Entonces hay un protocolo que resuelve de la IP, dada la IP, me dice qué dirección MAC es a la que yo tengo que mandarle el paquete. Entonces yo a nivel de capa 2 tengo que averiguar cuál es la dirección MAC del dispositivo al que le voy a mandar el paquete. Entonces, si es el mismo, estoy en el mismo segmento, se lo voy a mandar al mismo dispositivo directamente. Pero si estoy en un segmento que voy para una red que no es donde yo pertenezco, ¿verdad? Voy a otra red, entonces se lo mando a la MAC del router. ¿Ya? Un poco, por Dios, que se lo voy a explicar un poco después. ¿Va? No se lo mando a la MAC porque no la conozco, porque está a saber dónde está, está en la China, como les digo yo. Yo estoy aquí en El Salvador, no sé qué MAC tiene la China, ni me interesa, pero sí sé la IP global, entonces se lo mando al IP de él, pero se lo mando a la MAC del router local. Entonces, porque realmente le estoy mandando el paquete al router local y el router lo va a mandar para la China. Entonces, esa es como la idea, pero más o menos por eso le aparece aquí, va, que las redes
¿verdad? Siempre el siguiente salto a que le voy a mandar el router acá es a la, yo le digo, para ir de esta red a la otra, tengo que decirle cuál es el IP o la interfaz de salida por donde se tiene que ir el paquete. La idea es, las rutas se crean diciendo redes y hacia dónde el envío, ¿ya? Eso es lo que les digo, vamos a verlo. Entonces, el camino hacia una red es toda la trayectoria, ¿verdad? Toda la ruta que tengo que seguir para llegar. Ahora, esa tarea no es individual, ¿verdad? Es colectiva, ¿verdad? Fíjense que, por ejemplo, acá, ¿verdad? Si quiero llegar a una red, entonces yo le digo, por ejemplo, quiero llegar a la red 10.1.0, lo tengo que hacer a través del router que tiene la IP 2.2, ¿verdad? Se lo tengo que mandar los paquetes a la 2.2 y él lo va a mandar a la 10.1.10. Para llegar a la 10.1.1.2 también tengo que mandársela a la 2.2.2. ¿Ya? Entonces, ahí le voy diciendo yo a quién le tengo que mandar los paquetes. Y la otra, por ejemplo, está conectada directamente. Entonces se lo mando directo, ¿ya? A la 192.168.2.0. ¿Ya? Entonces yo puedo chequear las rutas con el comando show IP route. Eso es para router Cisco. Y puedo verificarla. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. No se preocupen si ahorita no lo entendemos, pero esta es lo que les digo, que yo voy a intentar hacerles bastantes problemas para que ustedes, digamos, y las prácticas de laboratorio que ustedes van a realizar también nos lleven a que ustedes aprendan a hacer ese enrutamiento, ¿verdad? Entonces, pero básicamente el comando, por ejemplo, para ver también la parte de la ruta es netstat, ¿verdad? -R en la máquina, en una PC. Y ahí nos va a aparecer cuáles son las rutas también, ¿verdad? La parte de red destino, que les digo yo, vamos a apuntar no por host, sino que vamos a representar la parte de la red. Y la cuestión que vamos a apuntar a una red grande, lo más grande que se pueda, para que ella llegue hasta el router destino, por decirlo así, y él se encargue ya de hacer la entrega local, ¿verdad? ¿Qué más? Todo esto lo vamos a ver así un poquito más detallado posteriormente, ¿verdad? Ya, ahí están las redes. Eso es lo que tenemos que decidir. Ya, esto, un dibujo se entiende un poquito mejor, ¿no? Ya, porque es lo que les quería explicar, de que el enrutamiento se hace por parte, ¿va? Digamos, yo vengo y le envío al router, va, mira, este paquete, mira para dónde lo envías. El router decide para dónde enviar ese paquete, pero él solo decide, él no sabe cómo llevarlo hasta su destino final, él solo sabe a quién más se lo va a enviar, ¿verdad? Lo que le vamos diciendo lo vamos resolviendo el problema por parte. Este router solo tiene que saber a quién, a qué vecino se lo va a enviar. No necesita saber más, ¿va? Y de ahí el otro, a qué otro vecino, y así, hasta que llegue el paquete a su destino. ¿Ya? Así como, por decirlo así, ¿va? Yo se lo envío aquí, yo le envío aquí el paquete para Estados Unidos, pero yo no sé para dónde lo va a enviar a Estados Unidos. ¿Ya? Allá un router que está en Estados Unidos, puede que el router lo mande a Europa y de Europa lo manden, no sé, allá a Asia, y de Asia, ahí, bueno, llega el país que le corresponde, ¿ya? Entonces, ese es como la manera. Entonces, pero yo no sé, no me interesa a mí saber por dónde va a pasar, tener la ruta completa, ¿va? De toda la trayectoria por donde va a pasar el paquete. Solo me interesa, es como una papa caliente, me interesa solo entregársela al otro. Entonces los routers
normalmente no saben, no tienen la información completa por dónde se va a ir todo el paquete. Lo que tienen es que saben, lo que tienen que saber a quién se lo van a enviar. Ya. Aquí está la parte del enrutamiento, ¿ya? Que recibe la información a nivel de capa de enlace. ¿Ya? Se elimina la información. Fíjense que es lo que les decía anteriormente, cuando hacemos una conexión a nivel de capa física y de enlace y de red. ¿Va? Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo puede que donde llegó el paquete, por ejemplo, puede que sea fibra óptica. Y el lado derecho, donde va a enviar el paquete, donde va a salir, puede que sea cobre. Entonces, la estructura imagina, venía en luz, forma de luz, y se va a ir en forma de voltaje, por decirlo así, va, el dato. Entonces, ahí cambió. Entonces, se agarra toda la información de la capa 1, se transforma a otra capa 1 que ya es de cobre, y también la capa 2 de ese lado también se agarra y se transforma a la capa 2 del otro lado. ¿Ya? Pero la capa 3 no. La capa 3 se mantiene los datos. Entonces, le agrego una nueva capa física y una nueva capa lógica de capa 2 de enlace y mantengo la capa 3, ¿ya? Y mando nuevamente la información al otro router que va a llegar otra vez con capa física, capa de enlace, y de ahí voy a remover la capa física y la capa de enlace y voy a mantener la capa 3 y veo qué es lo que tengo al otro extremo y así voy. O sea que la capa física y la capa de enlace no duran, se van acabando, van cambiando, mejor dicho, en cada segmento. Pero la capa de red se mantiene, toda la estructura de la capa red y esos datos se van avanzando. ¿Me explico? Entonces, es complicado, fíjense, uno cree a veces que es un poco más simple, ¿va? Pero no. Pero sí, véanlo, porque si no, no fuera posible, que les digo yo, a un lado tienen, por ejemplo, fibra, en otro cobre, ¿verdad? Y después el otro router ya recibió con cobre y puede que lo transmita en una inalámbrica. Entonces, cambia la capa, cambian, pero las capas de física y la de enlace van cambiando. Casi que son las dos que van cambiando por segmento, la de física y de la de enlace, pero la capa 3 se va manteniendo. Y esa es la gracia, que la capa 3 va a ser única por toda la trayectoria. Y ahí es donde se cumple la misión de la capa 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está explicando todo eso. Y él decide para dónde enviar el paquete a nivel de capa 3. ¿Ya? Y ahí estamos con eso. Y ahí vamos con todo el funcionamiento. Tenemos que averiguar hacia dónde va y lo enviamos. Ahora, si de repente no hay una ruta para una red, ¿verdad? Usted está mandando un paquete, pero el router no sabe, no tiene en su tabla, no le han dicho, mire, para esta red tiene que irse por acá. Entonces el router no se va a complicar la vida, él simple y sencillamente lo que va a hacer, la descarta. Ahí por eso la manda ahí, como decía, el desperdicio, ¿va? O sea, la bota, la trama, no se la va a quedar, ¿va? Yo les digo una papa caliente, si no encuentro a quién mandársela, yo la voy a botar porque no sé. Entonces, es lo que pasa cuando no definimos todas las rutas en un router. Lo que va a hacer el router es botar el paquete. Entonces, lo que hace es que no llega, no se termina la comunicación. Entonces, tenemos que garantizar que todos los routers tengan las rutas que correspondan. Estamos ahí con esa parte. Nos falta la transporte. Vamos a ver ahorita aquí. Y aquí hay algo. Vean ahí, repasando. Capa física, toda la señalización, las interfaces físicas, los niveles de señal, todo eso, ¿verdad? Y ven, van cambiando entre segmento y segmentito. ¿Ya? Entonces, y digamos que para que un dato llegue, imaginémonos para que usted reciba un WhatsApp o manda un WhatsApp, ese dato viajó por
por lo menos unas 20 capas físicas. Y cambió, pues, le cambió la capa física y la de enlace también, pero la capa 3 no le cambió. Es como que ese sí se cambia desde el servidor hasta tiene que mantenerse constante desde el servidor hasta el, 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 el dispositivo final, ¿ya? Pero a nivel, digamos, de las otras dos capas sí ha ido mutando. Bueno, usted está conectado con su teléfono a su modem de la casa, ¿va? Ahí se conectó por la Wi-Fi, por ejemplo. Entonces ese paquetito ahí se cambió a inalámbrico, pero llegó y ahí llegando a su proveedor. ¿Y cómo se conecta con el proveedor? No se conecta con Wi-Fi, ¿verdad? No sé si lo hace por fibra óptica, o lo hace por coaxial, o lo hace por cobre, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, o sea, y ahí eso se llama última milla, y ahí llega usted donde su proveedor. Y de su proveedor, él tiene que mandarlo como él puede, ¿va? Como él está conectado hacia otro proveedor, probablemente lo hace con fibra, ¿va? Y de ahí ese otro con fibra y hasta que llega ya al servidor de WhatsApp. Y de ahí ese mensaje que va al de WhatsApp, después del servidor, va y empieza a recorrer para llegar al teléfono de su destino, al destinatario del mensaje, y pasa por otro modelo, por otras capas físicas y todo eso. Entonces, pero fíjense que ya tenemos resuelto, ya hicimos que un paquete, por decirlo así, llegue de un punto a otro. Aparentemente, como les decía, ya teníamos resuelto en la capa, con la capa física. Al inicio pensábamos que habíamos resuelto el problema de la capa física, de comunicar dos hosts. Y sí era cierto, si comunicábamos los dos hosts, pero solo estaban conectados solo dos hosts y estaban conectados con un medio común y solo ellos dos, ahí habíamos resuelto. De ahí pues, la complicamos un poquito más el problema y y dijimos, ok, no, ¿qué pasa si el mismo medio hay más individuos y ya no solo tengo dos hosts y tengo bastantes ahí? Entonces, tenemos que ponerle un ID a cada quien. Aparte de eso, tenemos que ver el mecanismo para poder enviar, entrar al medio, compartir ese medio, ¿cómo vamos a hacer? Y ahí está, resolvimos eso. Aparentemente, ok, ya tenemos resuelto la comunicación entre dos puntos. No, no es cierto, porque después nos preguntamos, ¿y qué pasa si el dispositivo que yo le envío no está conectado en mi mismo medio? Está en otro medio que está por no sé dónde. Ya, entonces ahí, ¿qué pasó? Entramos a la capa 3. Él nos resolvió eso de cómo hacer llegar un paquete, pero que ya no es visible, ya no lo tengo directo, ya no es mi vecino, ya es alguien que ocupa, allá está en otro lado lejano, ocupo la capa 3. Ahora aparentemente como que ya resolvimos también, porque ya podemos hacer llegar un paquete de aquí a la China, por ponerles un ejemplo, o de aquí a Estados Unidos, pero resulta que hay otros problemas adicionales, ya que resuelve la capa de transporte. Que en la capa de transporte del TCP/IP realmente está la capa de transporte LOSI y la capa de sesión. Ya lo vamos a ver, ¿va? O sea que un protocolo resuelve las dos capas, ¿va? Esa es la cuestión, pero veamos los problemas. Veamos, aquí está. Dice que las funciones, ¿va? Ok, veámoslo como función, pero siendo positivo, ¿va? La comunicación individual entre aplicaciones de los hosts origen y destino. Segmentación de datos y gestión de cada porción, reensamble de segmentos en flujos de datos de aplicación, identificación de las diferentes aplicaciones. Ok, ahí como que nos hablaron en inglés, ¿va? Pero ¿cuál es el problema aquí? Real, ¿verdad? Es que, bueno, veamos, ¿va? Como les digo, en la capa de transporte de, 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 de eh, de TCP/IP, ¿va? Aquí tenemos, vamos a necesitar conectar, ya tenemos los dispositivos conectados, fíjense, aunque los tengamos en diferentes partes, ¿verdad? Pero necesitamos conectar ahora las aplicaciones, ¿va?
Ya, ¿a qué se refiere eso de aplicaciones? Resulta que ahora que un servidor puede tener varias aplicaciones o una misma aplicación la puedo utilizar varias veces. Ya, ¿a qué me refiero con esto? Vaya, veamos este ejemplo. Resulta que en un mismo servidor puedo poner un servidor web y puede ser también servidor de correo. Entonces tiene una aplicación que funciona como servidor de correo y también como servidor web. Ya. Entonces, y bueno, puedo tener mensajería instantánea. En este caso, estoy viéndolo como cliente, ¿va? Yo como cliente, por decirlo así, también, ¿va? Me conecto a varios servidores. Y como cliente también, dentro, como les digo, dentro de varios servidores, eh, eh, puedo tener varias aplicaciones. O sea, ahí es como, eh, ¿cómo me explico? Que quisiera que entendieran el problema. ¿Va? Fíjense que ya podemos conectar, digamos, imaginémonos idealmente, ¿va? Con la capa 3 podemos llegar a hacer un paquete de un punto a otro, de importa en qué segmento de la red se encuentre. Ahora, lo que tenemos que hacer es que hacer que esa conexión que usamos no solo sea para una conectividad con un dispositivo, o sea, de uno a uno, sino que sea de uno a mucho. O sea, que yo pueda tener esa conectividad, que yo pueda, digamos, por ejemplo, en su teléfono tiene WhatsApp, ¿verdad? Tiene YouTube, Netflix, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Puede estar viendo las noticias. Dentro de un mismo servidor usted puede ver una página y puede ver otra, ¿verdad? No necesariamente va a haber una sola. Entonces, usted no quiere que su conexión de Internet sea usada solo para una aplicación. Me explico, que usted quiere que esa misma conectividad, ese mismo medio que tiene usted, sea utilizado con varias aplicaciones. Ajá, ¿y cómo hacemos eso? Si digamos que yo tengo un canal que es el mismo, ese es el punto. Que yo, pues, digamos, usted con su teléfono, usted, digamos, dice, ok, tengo datos, tengo un plan de datos, ok, tengo, que 12 gigas, ¿verdad? Tanto, vaya, ok, tiene garantizado esa cantidad de datos que puede mandar o recibir. Eh, ahora, imaginémonos que toda esa capacidad que usted y esa conectividad, entonces la ocupara solo para una sola cosa. O sea que usted le diría, ok, mire, ahorita si usted consulta su WhatsApp, no puede oír una canción, ¿verdad? O no puede, digamos, recibir, digamos, o si está viendo YouTube un video, no puede recibir WhatsApp, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo está usando el medio para video. Ya, o sea que diría usted, veamos qué pasaría, así como sería un mundo sin la capa de transporte. Usted entraría a un servidor, por decirlo así, a YouTube. Entonces empezaría a oír una canción y solo podría estar viendo una canción. No podrías, digamos, estar recibiendo WhatsApp, ni podías recibir o correos, por ejemplo, no podía tener solo una cosa, podría estar haciendo. ¿Por qué? Porque está ocupando el medio para algo. Usted se conectó a un servidor y solo se puede conectar a un servidor a una sola aplicación. Entonces tendría que elegir usted qué aplicación es la que usted eligió conectarse. Entonces usted podría tener 10 aplicaciones, Twitter, WhatsApp, YouTube, ¿verdad? Eh, eh, no sé, Netflix, correo, pero usted solo podría usar una a la vez. Entonces, mientras utiliza una, no puede usar otra. ¿Ya? Eso sería un mundo sin capa de transporte. Podría se conecta una canción y solo hasta que termine la canción va a poder ver otra cosa, hacer otra cosa. Y usted quiere ver o hacer otra tarea en YouTube, eso es lo más crítico, que en el mismo YouTube usted quiere ver otra canción, no podría verla. Solo tiene que hacer que tiene que ser solo una aplicación, porque no puede mezclar datos de dos aplicaciones. O sea, usted no puede estar en YouTube oyendo una canción y buscando otra.
Por ejemplo, usted en YouTube puede estar oyendo una y buscar otra canción en lo que está yendo la otra y la pueden colar, ¿va? La meten cola. Entonces realmente no, en YouTube está ocupando más de una aplicación, ¿verdad? Está ocupando el buscador y está ocupando la canción. En un mundo sin capa de transporte solo podría ser una sola cosa. Me explico, o sea, les estoy poniendo el problema de que nos resuelve, ¿va? La capa de transporte, uno de tantos, y este es de los principales, porque hay otra cosa que también nos resuelve la capa de transporte, ¿va? Pero vamos por pasos, ¿va? Pero el primero, que es lo que muestra esta diapositiva, es que cómo hacemos para que mi medio, mi conectividad, ya me pueda servir simultáneamente para tener varios servicios, ya, para que yo esté viendo correo, esté viendo un video, si quiero escuchando música, ¿verdad? Pongo ahí Spotify, pongo oír música, pero estoy ahí viendo las noticias y de repente me llega un correo, me llega un WhatsApp, significa que todas esas aplicaciones están funcionando, se están conectando, ya les pueden llegar paquetes a todas ellas. O sea, si usted ve el tráfico, no está manejando tráfico de una sola aplicación. Me explico. Entonces, eso es lo que hace la capa de transporte. Me provee un mecanismo para que yo pueda, con el mismo medio físico, la misma capa 3, yo pueda conectarme a N aplicaciones, ¿ya? De forma continua. Entonces, ¿qué hace eso? Lo que hace lo que aparece en este slide, ¿verdad? Que coloreamos los datos, por decirlo así, ¿va? Le colocamos otro identificador que me diga a qué aplicación pertenece. Ya, entonces yo digo, ok, lo amarillo es para una página web que estaba viendo, el verde es para una llamada de un teléfono IP que tengo ahí instalado en mi teléfono, ya lo cafecito es para mi correo, el azul es para mi WhatsApp, ¿verdad? El negrito es para un tráfico de streaming que yo estoy, entonces ya con los colores, ya ya puedo yo saber a qué aplicación pertenece ese dato. Llegan por el mismo medio, pero estoy conectado yo por decirlo así, por ejemplo, en este caso, estoy conectado a 6 servidores, ¿verdad? Simultáneamente, y puedo estar conectado, digamos, a las mismas 6 aplicaciones y funcionar tranquilamente. No tengo que estar esperando que termine una aplicación para continuar con la otra. Entonces, eso es lo que me hace, una de las tareas que hace la capa de transporte. Ya puedo utilizar esa parte. Otra cuestión que hace es la parte de la conversación. Fíjense que hasta ahorita no habíamos visto, les decía, se recuerdan que la capa de física sí tiene, a nivel físico sí se hacen algunas cosas para los errores, ¿verdad? Que eso es propio de la capa física. La capa 2 veíamos que teníamos el frame check sequence, ¿verdad? Pero, y decíamos que la capa 3 no teníamos nada, era orientado digamos, al mejor esfuerzo. Pero al final, les decía yo, tenemos que hacer que las comunicaciones sean confiables. O sea, que si yo mando un paquete, tengo que asegurar que el paquete llegue, ¿ya? Entonces, y que haya, como les decía, ese control, esa secuencia, ¿ya? Acordémonos que dentro también de una misma aplicación, por ejemplo, en YouTube, estamos viendo un video, ese video me está generando, no un paquete, porque no voy a mandar todo el video en un solo paquete, no, estoy mandando paquetitos pequeños, ya estoy mandando miles de paquetes pequeñitos, entonces todos esos miles de paquetes yo los mando por la red, pero yo los mando en orden, el servidor los manda en orden, pero usted puede que no los reciba en orden, puede ser, puede que sí, puede que no, depende por dónde se vayan los paquetes. Entonces, pero usted tiene que tener un mecanismo para ordenar esos paquetes, ¿ya? Para decir,
este es el orden que llegan. Imagínense que se le perdió uno, también tienen que tener un mecanismo para detectar que se perdió un paquete. Y si se pierde, ¿qué hace? Tienen que pedir retransmisión. Entonces, o sea, ok, retransmitime este paquete que se me perdió. Ya, entonces, ese es todo el control de la conversación. Eso también lo hace la capa de transporte. Fíjense que ya vimos dos cosas. Va, uno, la primera es que nos provee un mecanismo para poder estar conectado a varias aplicaciones simultáneamente. Otro es cada conversación que tenemos con cada servidor, también él la controla. Por ejemplo, con WhatsApp, él lleva un conteo de paquetes que me está mandando esta aplicación. Cada vez que él me envía un mensaje, se inicia una conversación. Solo para que me llegue ese mensaje, el servidor inicia la conversación, ok, me dice, mira, aquí nos ponemos de acuerdo, solo para que me envíe cada vez que usted manda una carita feliz o lo que sea, solo para mandar esa carita feliz, hubo una conexión, ¿verdad? Y solo para esa carita feliz que mandó, entonces se hizo una tarea completa de conversación, ¿verdad? Ahí esos bytes llegaron, se hizo una gestión, ¿verdad? Para que pudieran llegar esos bytes. ¿Ya? Y usted ahora, después de eso, manda otra palabra, otra emoticón. Entonces, para mandar ese otro, hubo otra conversación. ¿Ya? Y entonces, todas las conversaciones, el control con un mismo servidor puede estar teniendo múltiples conversaciones. Fíjense que ya no es solo que voy a conversar con diferentes aplicaciones, no, en una misma aplicación puedo tener varias conversaciones. Por ejemplo, usted está viendo una página web, no ha terminado de abrir una, le da clic derecho con el otro y abrir nueva pestaña y le empieza a cargar la otra pestaña. ¿Qué está haciendo ahí? Está cargando una del mismo servidor web, probablemente está cargando una página, pero ya abrió otra página paralela y está teniendo dos conversaciones. De hecho, como les digo yo, para cargar una página puede que tenga varias conversaciones, porque una página normalmente ustedes ven, hay una misma página, hay conexiones a varios servidores. Por ejemplo, hay unos servidores de publicidad, hay otros que mandan otras cosas, solo para poder mandar, de hecho, para poder mandar objetos, ¿verdad? Dentro de la misma página hace conversaciones diferentes, ¿ya? Entonces, ese es el punto, ¿va? De que, por ejemplo, usted manda el texto en una conversación, pero la imagen que está incorporada ahí la manda en otra. ¿Ya? Entonces, la misma página abre varias conexiones. Y, por ejemplo, como les decía, usted carga una página de un periódico y va a ver que ahí le aparece un banner, que ese es un banner que lo está generando un tercero, no es el servidor del periódico, es un tercero. Entonces, son varias conversaciones. Entonces, ese flujo de tráfico, ese control de esas conversaciones lo hace la capa de transporte. ¿Ya? Entonces, aparte de tener conexión con varios servidores y varias aplicaciones, dentro de las mismas aplicaciones puedo tener varias conversaciones y ese flujo de control lo hace el transporte. ¿Ya? ¿Qué más? Otra tarea que hace es la parte de errores que les decía yo. La parte de errores, si hay un error, que les decía yo, se pierde un paquete y todo, se retransmite. ¿Okay? Yo le voy a decir, mira, mándame, retransmitirme esta parte. ¿Ya? Si es que es necesario retransmisión. Yo les comentaba que, irónicamente, hay aplicaciones que son las más complicadas, ¿verdad? Que uno ve y esas no requieren retransmisión, ¿verdad? Se los comentaba ya anteriormente, hoy es cuando volverlo a sacar, veamos, por ejemplo, si usted está haciendo una transacción, que les decía, o un retiro, o un depósito, ¿verdad? Su cuenta de ahorros, imagínate, usted deposita $100 en su cuenta, y esa transacción se pierde, esos datos se pierden, ¿cómo se van a perder? ¿Bajo? No se deben de perder, mejor dicho. Entonces, usted esa cuestión quiere que si se perdió en instante dado, volverme a mandar la transacción hasta que se haga, porque no queremos que ese depósito quede en el vacío. ¿Ya? Entonces, esa transmisión tengo que mandarla con un protocolo, vamos a ver que sea confiable, que me garantice que la va a llegar el paquete. ¿Ya? Y si no llega, que me diga que hubo un error y me dice se abortó la tarea, la transacción se abortó,
pero porque la conversación no fue exitosa, la comunicación. O sea, me da un error, me doy cuenta como usuario de que hubo un error, ¿ya? Entonces, sí es necesario ese control, ¿va? Ahora, como les mencionaba anteriormente, hay aplicaciones que no requieren ese control. Irónicamente, como imaginen que les decía, estaba escuchando usted Spotify, una canción, y de repente se le perdió un paquete, digamos, 10 paquetes de esa canción. ¿Qué apareció ahí? Va a aparecer una pausa, ¿va? De repente usted oyó que estaba cantando ahí, y pum, se pausó la canción y ya no escuchó. Por ejemplo, si ahorita se pierde un poquito de la información que estoy enviando de voz, ¿verdad? Y usted no le llega, lo que va a sentir es una pausa, va se perdió este dato, ya no escuché a la palabra dato, ya no la alcanzó a escuchar, ¿va? Oyó, quedó mudo. El equipo no escuchó, no pudo reproducir, decía, yo les dije, mire, llegó el dato ya no llegó y mudo. Ahora, ¿de qué sirve que después le mande la palabra dato, otra vez toda la información de ese sonido? Ya no sirve porque no voy a sobreponer, ¿va? La información del sonido de un tiempo T con el otro. No voy a hacer un mix, ¿verdad? Porque confundiría más el audio. O sea, imaginen que todos los paquetes que se perdieron en sonido los retransmito y llegan después. Lo que haría es montarme los sonidos, ¿va? Me montaría lo que estoy diciendo actualmente con lo que ya había dicho. Entonces generaría un gran ruido, ¿verdad? Entonces las aplicaciones de voz, por ejemplo, no requieren retransmisión porque no nos sirven. Igual el streaming, que les digo, se me pierden unos bytes. Lo que va a pasar es un punto negro bien en la pantalla, o 2 puntos, ¿va? O una manchita, o se frizó la imagen. Eso es bien común cuando están viendo partidos de fútbol en streaming, ¿va? De repente también que se congela la imagen. Eso pasó ahí, que se perdió una buena cantidad de datos, ¿va? Y lo que se pasó fue que se congela la imagen. El televisor lo que hace es que no tiene más datos, congela un instante de tiempo eso, pero de nada sirve que retransmita todo ese lote de datos que se perdió en ese segundo o esos 2 segundos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a montar la imagen del segundo posterior con los otros 2 segundos que se perdieron? No va. Entonces, las aplicaciones de streaming, lo más común que no ocupan retransmisión, mientras que las otras aplicaciones sí. O sea, bien, como les dije, él es como irónico en el sentido que uno dice, esas aplicaciones son más delicadas. Entonces, pero no, ellos no les retransmiten, aunque sean delicadas. Lo que necesitan ellos es que llegar a tiempo, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer con el streaming. Tenemos que hacer que llegue a tiempo, porque no llega a tiempo, se pierde. No estamos tan preocupados a que llegue, sino que llegue a tiempo. Entonces, por eso es que uno el tráfico lo maneja diferente, ¿va? Pero eso es como la explicación, ¿va? Eso. A otra tarea es la parte que imaginémonos, los paquetes son muy grandes, entonces hay que dividirlos en paquetes más pequeños. Entonces también ese trabajo lo hace la capa de transporte. Entonces ya poniéndole el nombre y apellido a la parte, el control y verificación de errores, ¿verdad? Lo hace, es una tarea. La segmentación es eso de dividir la información de paquetes grandes en paquetes más pequeños. Y la multiplexación es lo que nos permite tener varias sesiones simultáneas, ¿no? Entonces, digamos que la segmentación, la multiplexación y el control de errores y retransmisión, toda esa parte lo hace la capa de transporte. Ya, como ven, sí habían cosas pendientes todavía, o sea, que podemos hacer llegar un paquete de un punto a otro del planeta Tierra, ¿vale? Pero no necesitamos tener comunicación solamente con una aplicación, con un servidor. O sea, no vamos a ocupar nuestro medio, nuestra capacidad de conectividad a Internet para usarlo solo con una aplicación. Tenemos que utilizarlo para varias. Y ahí ya donde se complica más el trabajo de la red, ¿verdad? Entonces, ahí está. Esas son las tareas de la capa de transporte, las tareas más globales, el control de errores, toda la parte de retransmisión y todo eso.
el control del flujo de la comunicación, ¿verdad? Como les digo, llevar la secuencia. Lo que hace es fácil, hombre, numera los paquetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y para ver el orden en que va, pero ese numerito, que es un número de secuencia, ese numerito tenemos que agregárselo al paquete, ¿verdad? Para saber, ok, yo voy a mandar una imagen, ese paquete, esa imagen la mandé en 10 paquetes, ok, ese paquete los números, este es el paquete 1, este es el paquete 2, este es el paquete 3, este es el paquete 4, ya, y los números. De ahí, y tengo que poner varias comunicaciones entre varios. Eso es otro mecanismo que se conoce como socket, ya lo vamos a explicar. Ya, entonces, básicamente, establece una sesión, ya, se establecen sesiones, ¿verdad? Se entrega en el mismo orden, asegura que la entrega sea ordenada. O sea, aunque lleguen desordenados, como les digo, hay un mecanismo que en el host de donde recibo la información pueda ordenarlo, ¿verdad? Como les digo, es bien simple, ¿verdad? Le agregamos un número ahí de secuencia, ¿verdad? Y con ese numerito ordenamos los paquetes en el destino. Que sea confiable, que les digo que si me queda un paquete, lo retransmita, ok, también. Y el control de flujo, cómo va la conversación, ¿ya? Eso tiene que ver que hay un problema que todavía no lo hemos visto, que es el control de flujo, fíjense. Veamos esto, es bien importante ese problema así técnico. Fíjense que cuando usted comunica dos dispositivos, no necesariamente están con los mismos recursos disponibles. Ya. Por ejemplo, ¿cómo me explico? Vamos a ver. La capacidad que tiene un dispositivo depende de cuántas aplicaciones esté atendiendo en el momento. Por ejemplo, usted, ¿cómo me explico? Bueno, puede tener un teléfono lento, vamos, pero lo que ustedes más conocen, va un teléfono, y a usted le gusta el teléfono que tenga varios curvas, que tenga varios procesadores. ¿Por qué? Porque puede tener varias aplicaciones corriendo, puede estar viendo video y todo, y todo el teléfono, no, digamos, tiene recursos suficientes para mantener N aplicaciones. Ya hay otro teléfono, digamos, que tiene menos core, entonces atiende menos. Entonces, ahí hay un problema también que ya no solamente es el medio, ¿verdad? Hay un problema que tiene que ver con el recurso, la capacidad del dispositivo. Entonces, si su dispositivo, imaginen que está bien saturado, porque va a depender de cuántas aplicaciones esté corriendo, ¿ya? No quiere decir que no le puede funcionar para una aplicación. Por una aplicación sí va, pero si a usted le gusta tener ahí Twitter, WhatsApp, Gmail, y tiene, digamos, varias aplicaciones, ahí es donde se le pone lento. Pero si usted fuera selectivo y dice, eso lo voy a hacer esta tarea, entonces probablemente le funcionara, ¿va bien? Pero entonces ahí viene un problema nuevo que no lo habíamos tocado. El problema es cómo hago yo para ponernos de acuerdo en una conversación entre dos individuos que de por sí es diferente la capacidad, ¿verdad? ¿Cómo va? Su dispositivo, su teléfono no tiene la misma capacidad que el servidor de WhatsApp, por ejemplo, o el servidor de YouTube. El de YouTube va a ser un maquinón, imagina el servidor que le está proveyendo ese video. Ese video es un servidor, digamos que unas características bastante buenas, ¿verdad? Porque no solo lo está atendiendo a usted, sino que lo está atendiendo a millones o miles, ¿verdad?, de usuarios. Pero también eso le causa desventaja a él, ¿va? Porque él tiene bastante recursos, pero como atiende a millones y usted solo está viendo una canción. Entonces, esa disparidad, ¿verdad? ¿Cómo la controlamos? Que uno, por decirlo así, pero ya no es el medio, ya no es el problema del medio físico, no, ya son los dispositivos terminales que tienen diferente capacidad disponible en un tiempo dado, ¿ya? Por ejemplo, el caso, imaginen cuando
estas cosas por ponerles, que se ponen lenta, ¿va? Digamos, los servicios, ¿va? Ustedes, por ejemplo, un servidor de noticias, cuando hay una hora pico, que la gente está viendo las noticias, entonces a esa hora se pone lento. Usted dice, pero es un gran servidor, sí, pero está teniendo también a bastantes clientes. Entonces, ¿cómo dosifico yo eso? ¿Ya? ¿Cómo controlo que un recurso que son bastante diferentes? Como les digo, no es lo mismo. Un servidor está atendiendo a 1000 dispositivos y cada dispositivo tiene su capacidad y yo tengo la mía. Entonces tengo que administrar mi capacidad para atender los 1000 dispositivos, ¿verdad? Y ese dispositivo 1, 2, 3 que hay, también ellos tienen su propia capacidad. Entonces, al final, lo que les quiero decir es que la conversación no puede estar al mismo, con cierta velocidad, digamos, por decirlo así. Tengo que hablar de acuerdo al oyente, ¿verdad? Eso no es como lo que tenemos ahorita, que si yo hablo rápido, usted dice que rápido está hablando el profesor, ¿va? Demasiado, no se le entiende, ya, y probablemente esté pasando ahorita, pero eso va para todos igual. Pero imaginémonos de que hubiese comunicación, un mismo servicio con cada persona, digamos, con ustedes tuviera una comunicación individual y para cada quien tendría que hablarle a la velocidad que entiende, digamos, que escucha, digamos, que le parece más adecuada. Usted me va a decir, no, mire, pero muy alto, muy rápido me está hablando, o muy fuerte el volumen, hable, o muy suave. Entonces, cada quien customiza eso. Entonces, tiene que haber un mecanismo que me diga, ok, mire, esta conversación que tengo con él, tengo que hacerla lenta, con esta lo puedo hacer más rápido, nos ponemos de acuerdo, se pone de acuerdo el servidor con el cliente, y se controla eso porque puede variar. Digamos que yo estoy en una conversación con un cliente y eso de repente se puso pesado, ¿verdad? Y entonces reduzco esa conversación o la mejoro, ¿ya? Entonces, eso se llama control de flujo, ¿verdad? Controlar el flujo de la conversación. Cómo dentro de una misma conversación, cómo voy a moderarme, ¿ya? Si tengo más capacidad y el otro no tiene, o si los dos tenemos, pues nos vamos al tope, ¿va? Y si ninguno de los dos tenemos capacidad, recursos ahorita, nos vamos a lejos. O si yo tengo una gran capacidad disponible, pero el otro no la tiene, entonces hay que bajarle ya a la conversación, digamos, a la comunicación esa que se está teniendo, hay que bajarle así como tal cual el más lento. ¿Me explico? Entonces hay un control dedicado por cada conversación que se está teniendo, se lleva al control del flujo, que tengo que ir moderando la conversación de acuerdo a los recursos disponibles de cada individuo, tanto tomándome en cuenta yo también. A eso también lo hace la capa de transporte. Ven que aparentemente ya teníamos resuelta la comunicación y no es cierto, nos hacían falta todos estos detalles. Pero miren, es lo que les digo yo, qué belleza, ¿va? Digo yo, en este punto, de que ya nos dan todo esto. O sea, imaginen que usted que pensaba, digamos, de que no era necesario tanta cosa para la comunicación. Miren, el modelo OSI ya nos resolvió esas tareas. Todo eso viene en el modelo que les digo yo y nos dice dónde y qué etapa lo vamos a resolver, ¿va? Ya, entonces, a mí, en lo personal, como les digo yo, a mí digamos, me fascina, digamos, me agrada el hecho de que ya hubieron quienes pensaron en todos esos detalles, ya, de que no, a mí quizás nunca se me hubieran ocurrido. Yo recuerdo que sí, intenté hacer circuitos así, bueno, hice circuitos así para comunicación entre dos puntos, ¿verdad? Programitas para manejar, por ejemplo, un puerto serie, ¿va? Que es una comunicación que es dedicada, ¿ya? Entonces, es una comunicación asíncrona, ¿va? Entonces, aquí mando este de parada, entonces uno controla eso, pero eso es capa física, entonces estaba todavía la tarea, estaba fácil, pero cuando me voy dando cuenta que para comunicar así, ya a nivel mundial, dos dispositivos,
Ya no es así nomás, de que solo tengo que controlar un medio, no, y tengo que hacer resolver una serie de problemas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en esta materia? Eso. Ya nos están diciendo cuáles son todos los problemas que hay para comunicar dos dispositivos a nivel mundial, o un dispositivo con varios dispositivos, ¿ya? ¿Cómo hacer para que todo trabaje en la red? Entonces, ¿cómo trabajar en red? Pero a nivel global, ¿no? Entonces, y ya nos dicen cuáles son los problemas que hay, y lo más bonito es que ya nos dicen cuáles son las soluciones que están ya hechas para resolver los problemas estos que estamos mencionando. A mí me gusta explicarles primero los problemas para que se pongan a pensar, ok, ¿cómo vamos a resolver esto de la secuencia? ¿Cómo vamos a resolver esto del control del flujo? ¿Ya? ¿Cómo lo resolvemos? Pues ya hay un mecanismo, por ejemplo, el sliding window, ese deslizamiento de ventana nos ayuda a controlar el flujo. Entonces solo tenemos que, ya nos dijeron, digamos, el problema primero, y de ahí nos dan la solución. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solo ir a ver cómo es eso y entenderlo, algo que ya es copia, digamos así, solo ir a copiar, lo que ya alguien más descubrió, implementó, porque imaginen, no solo descubrieron eso, sino que lo implementaron, ¿verdad? Lo que les decía yo de los protocolos estos de enrutamiento. Ellos no solo aprendieron a enrutar estático, como vamos a aprender nosotros, sino que hicieron los programas para que se puedan, el enrutamiento ser dinámico. ¿Qué nos toca a nosotros? Usar esos programas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parametrizarlos, ingresar los parámetros que requieren esos programitas para funcionar correctamente. Y ahí está, ¿verdad? No realmente, o sea, la tarea nuestra realmente nos la han simplificado bastante. No nos están pidiendo, mire, usted haga un protocolo de enrutamiento dinámico. No. ¿Qué les estamos pidiendo? Aprenda a usar este protocolo, ¿verdad? Y eso es lo que da, digamos, hay veces, da no sé qué, que solo somos como usuarios de cosas que están hechas y aún así no logramos alcanzar ese nivel de usuario de estos sistemas. Aquí en esta materia no vamos a diseñar nada nuevo, ¿verdad? Solamente estamos viendo los problemas de comunicación y vamos a ver los mecanismos, cómo se resuelven, y vamos a ver cómo se hace ya en la práctica, cómo resolvemos eso. Entonces, los quisiera motivar pues a que lean un poquito más de eso, intentan entenderlo, ¿verdad? Porque como les digo, es algo que ya solo nos toca en esta área, por lo menos, estudiar lo que ya nos están dando, toda esa información que nos están dando, comprenderla y basado en eso diseñar buenas aplicaciones, ¿verdad? Porque al final hay que darle un buen uso, ¿verdad? Entonces, quedamos hasta acá. Entiendo que tienen laboratorio esta semana, ¿verdad? Me imagino que ya se inscribieron en un grupo. Entonces, pero bueno, quedamos hasta acá. Nos vemos el día lunes nuevamente. Que tengan todos un buen día.